Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Extra Noticias. Un gusto acompañarlo una vez más en esta mesa de análisis a partir de esta hora. Iniciamos con el detalle de las informaciones. El sospechoso de la desaparición de la menor de edad en Moravia está a la espera del inicio de un juicio en su contra por los aparentes delitos de violación, abuso sexual y además seducción de menores. Aunque sea difícil de creer, ese juicio no inicia todavía por la falta de jueces. Alberto Cuadra nos amplía desde San José. Adelante, Alberto. Este caso está tomando varios matices muy alarmantes. Estamos hablando del de Valentina y también de esta persona de 29 años quien pues la habría llevado a una cabina, a una casa en el sector de Parrita y que la mantuvo ahí por más de 2 días. Bueno, este sujeto, este mayor de edad, este hombre, había sido investigado también por un hecho similar hace más o menos unos 6 años con una menor de 12 años. Bueno, en este caso, ¿qué pasó? A pesar de que hay pruebas, a pesar de que también hay testigos, hay una pues niña afectada también, no se ha llevado a juicio debido a la falta de jueces que hay en estos momentos del Tribunal de Quepos. Veamos la siguiente información porque es una de las situaciones que están lamentando las víctimas a raíz de que este hombre que pudo haber estado en la cárcel no lo está debido a la falta de jueces, a la falta de recursos del Poder Judicial. El sujeto de apellido Álvarez Zulate, de 29 años, fue detenido por el organismo de investigación judicial en una casa en el centro de Parrita. Ahí fue encontrada la menor de 16 años, quien estaba desaparecida desde el pasado lunes. Sin embargo, desde noviembre del 2020 figura en otra causa por hechos similares, por el cual no fue juzgado. Según el Tribunal de Quepos, solo tiene una sección de 3 personas juzgadoras que deben atender los juicios colegiados y unipersonales de Garavito, Parrita y Quepos. O sea, por falta de jueces, no han elevado su caso a juicio y sus víctimas al parecer siguen aumentando. Este sujeto se expondría a penas altas de prisión de hasta 8, 10 o 12 años. E inclusive el Ministerio Público, dado que este sujeto ya tiene 2 causas penales abiertas, entendemos, aun cuando no ha sido condenado, son 2 causas, inclusive que una está para juicio oral y público, podría solicitar medidas cautelares gravosas, como por ejemplo la prisión preventiva, alegando la existencia de una reiteración delictiva o algunas otras medidas que lo mantengan ligado al proceso. Por su parte, el PAN indicó: adolescente quedó bajo la responsabilidad parental y se hizo referencia a la Caja Costarricense del Seguro Social. El PANI no tenía antecedentes de intervención. La menor podrá estar con sus padres, quienes estaban angustiados e hicieron todo por encontrarla. Ellos nunca han sido investigados por nada en relación con su hija. Si esto ocurre a través de redes, la pena puede llegar a ser hasta de 4 años de prisión. Independientemente de que pudiera, en caso de que haya habido algún tipo de actividad sexual, convertirse o bien en una violación o bien en un caso de relaciones sexuales con personas menores de edad, también llamadas relaciones impropias, que llega a tener una pena de hasta 3 años de prisión cuando la víctima es mayor de 15 años de edad. Valentina fue encontrada con un hombre de 29 años en unas cabinas en Parrita. En 2020, el sospechoso contactó con engaños a una niña a quien llevó a un motel por varias horas. La víctima afectada en estos hechos era una niña de tan solo 12 años. Haciendo hincapié a este comunicado que envió el Poder Judicial, se habla de que pues el Tribunal de Quepos explicó que no han dado una fecha para este caso debido a que tienen muy pocos jueces en la zona y además han tenido un aumento de casos elevados a juicio, en lo cual no hay capacidad de resolver. Entre comillas, lo que dice este comunicado es que el tribunal únicamente tiene una sección de 3 juzgadoras que deben atender los juicios colegiados y unipersonales de Garavito, Parrita y Quepos. Estamos hablando de una extensión bastante importante y estamos hablando de una población de más de 300.000, 400.000 personas que están viviendo en el Pacífico de nuestro país y que no tienen en esos momentos pues una manera de recibir pues una justicia pronta y cumplida, lo que beneficia a este tipo de personas que estén en la calle y que lamentablemente sigan acumulando víctimas. Desde San José, este ha sido un informe de Alberto Cuadra para Extra Noticias. Muchas gracias, Alberto, por este reporte. Y en otras noticias, las autoridades investigan a varios grupos de motorizados que transitan a velocidades de hasta 130 kilómetros por hora, esto en las autopistas y también en circunvalación. Estas personas incluso discuten con otros conductores y hacen maniobras imprudentes.
Estos videos se multiplican en la red sin ningún tipo de control. En este se puede observar cómo un motorizado transita de noche por la ruta Florencio del Castillo. Pelea con otros conductores. No seas tan payaso, usted no va a llegar si me mandas el carro. Pues si la cenilla, mierda. Ah. ¿Usted vio la señal que yo puse? ¿Usted vio que yo iba a doblar ahí a la izquierda? Y si yo no acelero, o sea, usted me mata. Y realiza imprudencias. Según las autoridades, este tipo de material se disparó por las ganas de figurar de algunos conductores, quienes a cambio de likes se exponen y exponen a otros en carretera. No contentos con esto, incluso inician fuertes discusiones. El conducir requiere una responsabilidad muy grande, entonces por ende tenemos que prepararnos. El conducir no es solo agarrar un vehículo y me voy, no, es prepararnos, tener una conducción defensiva. Por eso nosotros como escuelas certificadas tenemos que enseñar esa parte de que tengan una buena conducción defensiva, qué deben de hacer en carretera, cómo poder tener mi entorno bien controlado, respetar los límites de velocidad. No caer en las tentaciones de las personas que andan provocando en carretera. Entonces todo eso va a ayudar a que poco a poco vayamos fomentando a una buena educación vial. Muchos de estos motorizados viajan a 130 kilómetros por hora y también lo hacen en grupos. Usualmente participan en carreras clandestinas apostando dinero y sus propios vehículos. Tanto Tránsito como el OIJ analizan los videos para tomar medidas en carretera. Doble tragedia hoy, primero en Garavito y luego también en Turrialba, según reportó la Cruz Roja. Lamentablemente a la 1:56 de la tarde recibieron el reporte de que un hombre había ingresado al mar, pero fue arrastrado por la corriente y desapareció. Esto en Playa Jacó. Al llegar al lugar les indicaron que la marea sacó el cuerpo del hombre hacia la arena. Por ahora se desconoce la identidad de la víctima. Un segundo caso ocurrió en Turrialba, donde una niña de tan solo 3 años murió tras un accidente acuático. La menor fue trasladada en un vehículo particular. Sin embargo, cuando fue interceptada por la Cruz Roja, ya no tenía signos vitales. El incidente fue reportado a las 10 de la mañana, también hoy miércoles. Este miércoles a las 2 de la tarde, la Cruz Roja costarricense fue alertada mediante el sistema de emergencias 911 de un accidente acuático, esto en el sector de Jacó, Garavito. De inmediato respondemos con uno de nuestros recursos y abordamos un hombre adulto el cual se mantiene sin signos vitales. La Cruz Roja costarricense al día de hoy contabiliza 33 personas sin signos vitales por accidentes acuáticos en lo que va del año. Al ser las 10:20 del día de hoy, ingresa al sistema 911 información de que una niña de 3 años sufre accidente acuático, esto en el sector de Santa Teresita, en Turrialba, Cartago. De inmediato se desplaza una unidad de ambulancia de la Cruz Roja costarricense, interceptando a un vehículo que traslada a la menor hacia centro médico. Se aborda a la misma y se determina que la misma no presenta signos vitales. Esta situación queda a cargo de las autoridades correspondientes para la investigación del caso. Y con las manos en la masa, así sorprendió la fuerza pública a 2 sujetos cuando intentaron robarse 3 motos. Estas motocicletas estaban bajo la custodia de la Policía de Tránsito en un plantel en Santa Cruz de Guanacaste. Los daños en la cerca perimetral del plantel de la Policía de Tránsito en Santa Cruz de Guanacaste saltan a la vista. Los posibles responsables, estos 2 sujetos, sorprendidos por la fuerza pública infragante, iban empujando una moto y no pudieron justificar ante la autoridad que era de su propiedad. Sí, el día 3 de marzo, en cuestiones de la madrugada, unos sujetos se metieron acá al plantel de la delegación para sustraer motocicletas que tenemos detenidas acá. Aparte de eso, nos dañaron una unidad móvil, que es la de transporte de detenidos, le quebraron vidrios, le rayaron todo su costado a las unidades, pero afortunadamente a una acción rápida de los compañeros de Fuerza Pública acá de Santa Cruz, se lograron detener a los sujetos y pasados a tribunales de justicia propiamente de la Fiscalía. Los detenidos infragante también habrían dañado esta unidad de la Policía de Tránsito, por eso, a como avanza el caso, aumentan los posibles delitos cometidos y que deben ahora enfrentar. Estos sujetos dañaron la propiedad del COSEBI
las instalaciones propiamente porque cortaron la malla, pero además de eso dañaron otros vehículos que se encontraban en el lugar. Si esos vehículos pertenecen al COSEBI, pues el COSEBI puede accionar en contra de ellos por el delito de daños. Si pertenecen a terceras personas, igual las terceras personas podrían accionar contra el COSEBI y podrían accionar contra estas dos personas. Los arrestados se responden de acuerdo a las autoridades a los apellidos Azofeifa Gutiérrez y Gutiérrez Ortega. Con un cuchillo de carnicería, un sujeto atacó a la cajera de un local comercial. Así es, y a la mujer no le quedó más que entregarle el dinero de la caja registradora. Este hecho ocurrió en Playa Brasilito de Santa Cruz, Guanacaste. Un video de seguridad captó el momento en que un hombre con casco de motociclista ingresó a un local comercial en Brasilito de Santa Cruz, Guanacaste, y atacó a la dependiente con un cuchillo de cocina. Bajo amenazas, la víctima tuvo que acceder a darle el dinero de la caja registradora. El sujeto, al buscar la salida, la volvió a amenazar con el arma blanca. Las armas blancas son de fácil acceso para cualquier persona, no se necesitan permisos especiales para comprarla, son muy baratas en comparación a las armas de fuego, no generan ruido y pues se pueden desechar con muchísima facilidad sin que haya un número de serie ni un número de trazado, no requieren comprar munición, no requieren permisos para comprar munición. El daño psicológico que pueden causar, el impacto psicológico es bastante importante, la gente le tiene pánico a ser desmembrado. Entre el 1 de enero del 2024 y este 5 de enero del 2025, la comunidad de Santa Cruz no reporta una sola denuncia por asalto a supermercados. Es muy importante tomar en cuenta que hay dos factores que se llevan. Uno es el elemento sorpresa, donde el asaltante de una manera sorpresiva irrumpe sobre el negocio comercial, y el segundo es la amenaza, ¿verdad? La amenaza para que el ofendido entregue todas las pertenencias que éste tiene. Una vez que concluye el asalto y para evitar ser visto por las autoridades o por otras personas, usualmente los asaltantes siempre amenazan a la víctima para que eso se evite. Este tipo de cámaras de seguridad ayuda a las autoridades a detectar a las personas que cometen delitos. Por esa razón, si posee información, comuníquese al 800-8645 o al WhatsApp 88000645, línea de atención confidencial del organismo de investigación judicial. La Fiscalía Penal Juvenil de Pocosí acusó a 6 estudiantes del CTP de Guásimo con edades de 15 y 16 años de realizar aparentes amenazas con arma blanca en contra de otra alumna de ese mismo centro educativo. La denuncia se interpuso el viernes anterior, según confirmó el Ministerio de Educación Pública. El Ministerio Público informó que solicitó medidas cautelares no privativas de libertad contra las adolescentes. Sin embargo, el juzgado de la localidad rechazó ese requerimiento. La Fiscalía comunicó que apelará esa decisión. Lamentablemente la violencia se ha normalizado pues por muchos factores, y pues ahora las personas, en especial las personas jóvenes, tienden una forma muy particular de cometer los delitos, puesto que tienden a ser más impulsivos, tienen una percepción de la realidad pues insuficiente, lo cual les lleva a cometer muy fácilmente conductas antisociales. Y con el aumento de las temperaturas y de los vientos también incrementan las posibilidades de incendios forestales. El último caso se registró precisamente hoy en Bagaces, donde se atendió un incendio de este tipo en un terreno de producción de zacate. Personal de la Unidad Operativa Forestal de Bomberos de Costa Rica, en conjunto con bomberos de la Estación de Liberia y colaboradores de la finca, controlaron un incendio que avanzó de forma rápida debido a la fuerza de los vientos y el material seco. El hecho se registró en Guanacaste, Bagaces. Atendemos un incidente, una quema de vegetación, propiamente en Guanacaste, Bagaces, en la hacienda Montenegro, con una afectación de 45 hectáreas, pero gracias al trabajo realizado por la Unidad Operativa Forestal de Bomberos de Costa Rica y Bomberos de Liberia, se logró proteger aproximadamente 100 hectáreas. Este año se han atendido más de 3.000 incendios en vegetación y ya se registran 10 incendios forestales. La activación de las alertas se da ante el inicio de la época seca, cuando incrementa el uso de fuego de diversas actividades que realiza la sociedad. Por ejemplo, se da un aumento en el número de quemas, mal uso de fuego o bien acciones premeditadas como venganzas, vandalismo, actividades de caza u otras, que en muchos casos se convierten en incendios forestales. Al llegar al lugar, encontramos fuego en una montaña, esto en San José, Turruares.
en el cruce de San Pedro y San Pablo. Se atiende con unidades de Orotina y Atenas. Se desplaza a unidad operativa forestal y personal de la unidad de drones. Se trabaja en conjunto con personeros de las fincas vecinas. A esta hora el fuego se encuentra prácticamente controlado y estamos finalizando las labores de liquidación. Hoy se registraron incendios en el Valle Central, uno en los alrededores de la Sabana y el otro en la zona de Los Guido. Las autoridades aconsejan evitar acciones sencillas como evitar realizar quemas ilegales, realizar rondas cortafuego, no tirar residuos peligrosos en carretera como vidrio, evitar tirar colillas de cigarro y no realizar fogatas. El MINAE recordó que cada año el país pierde biodiversidad a causa de este tipo de eventos, así como que genera un costo económico considerable y elevado. Y una verdadera danza de millones expuso el fiscal del caso llamado Fénix, donde se acusa a 25 personas por aparente lavado de dinero. Tanto así, Gabriela, que el Ministerio Público asegura que esta banda hizo incluso transacciones bancarias por cerca de 400 millones de colones. Después de 3 sesiones completas, se logró leer toda la acusación por parte del Ministerio Público. El llamado caso Fénix es por mucho donde se descubrió uno de los mayores aparentes lavados de dinero en el país. Dineros provenientes de la narcoactividad que se mezcló, de acuerdo al caso, con las ganancias de actividades lícitas para que poco a poco se lavara millones de colones. Su principal fuente de ingresos, las transferencias recibidas mediante el servicio de datáfono por un monto de 327.142.358 colones con 82 céntimos. Para lo cual, en fecha 3 de septiembre de 2020, el imputado David Jorge Núñez Jiménez, como representante de la sociedad y a sabiendas de que era un dato falso y solo cubría el nombre de Segura Angulo, declaró ser el dueño del 100% del capital accionario al suscribir el contrato de afiliación entre el e Inversiones Gaida Jalabi, en el que se insertó como dirección electrónica para contacto el correo giovannisegura01@icloud.com. En total son 25 los acusados, 22 de ellos en libertad y 3 aún en prisión preventiva. Entre ellos figuran notarios públicos, contadores, empleados bancarios y miembros de este grupo. La agricultura, ganadería y venta de repuestos y otras actividades comerciales sirvieron, de acuerdo a la investigación, y insiste la Fiscalía, para introducir millones de colones a bancos públicos y también privados. Esta acusación se lleva un 90% en transacciones, compras de bienes, datos, sociedades, pero dedica menos del 5% al tema de fondo para el que estamos aquí. El hecho de que personas compren muchas propiedades, que personas tengan elevadas sumas de dinero en efectivo por sí solo no es un delito. Es un delito si ese dinero se logra probar que proviene de actividades ilícitas. Y en eso la pieza acusatoria es carente de toda profundidad y criterio. En acusación del fiscal del caso detalló que la declaración de renta del supuesto líder del grupo, de apellido Segura Angulo, se incrementó en más de 6 veces en cuestión de 3 años. Según datos del COSEBI y de Educación Vial, cerca de 1.500 personas hicieron la prueba teórica para manejo de servicio público y más de 1.000 aspirantes la perdieron. Esto sucede al mismo tiempo que el país afronta un faltante de conductores de autobuses en el gran área metropolitana. A finales del año anterior se informaba sobre un faltante de conductores para autobuses en el gran área metropolitana. También la puja entre plataformas y taxistas hacen que cada vez la fuerza roja sea menor en el país. ¿Pero ha dejado de ser atractivo ser conductor de transporte público en el país? Claro que sí, para ellos no puede ser atractivo por la gran cantidad de inseguridad que tenemos. Por eso más que todo debe de ser. Más que nada que hay mucho problema, mucha inseguridad social, entonces eso también es un factor, ¿verdad? Y es que los datos reflejan que tanto para conducir taxi como autobús, las pruebas que se realizan son muy pocas para la demanda que hay. En el 2025 se han presentado cerca de 1.500 pruebas teóricas para el servicio de transporte público, donde apenas fueron aprobadas 462 y fueron reprobadas 1.019 casos. También 255 personas no se presentaron.
Los datos varían cuando se trata de las pruebas prácticas, ya que de 314 pruebas prácticas aplicadas para el servicio de transporte público, apenas se aprobaron 255, mientras que se reprobaron 55 casos y 140 personas no se presentaron. Pero hay una crisis de conductores de transporte público que estaría incidiendo para que esto deje de ser atractivo. Tenemos conocimiento que hay una carencia enorme de conductores que principalmente lo que buscan es posteriormente colocarse en otros tipos de trabajo, ya sea informal como lo que es plataformas de transporte público no autorizadas, o bien buscar algún otro tipo de transporte público como es turismo. Entonces, recordemos que para obtener una licencia de transporte público la ley exige que usted mínimo debe tener 3 años de licencia B. Eso quiere decir que una persona que quiera ser autobusero no puede ser una persona joven, tiene que ser una persona ya superior a los 21 años de edad. Eso quiere decir que las personas que apenas se van a incorporar al mercado laboral pues van a buscar otro tipo de ofertas de trabajo y que les va a hacer más atractivas. Y es que se estima que hay un faltante de 1.500 conductores de autobuses para el gran área metropolitana y se optaría por traer conductores del extranjero. Las personas que desean obtener una licencia para transporte público acuden a Educación Vial a solicitar una licencia tipo C, ya sea para transporte de taxi, donde deben presentar una prueba teórica, o para microbuses, busetas o buses de ruta regular. En el caso particular nuestro, nosotros hacemos enormes esfuerzos a través de nuestras escuelas de manejo para tratar de capacitar a las personas que desean optar por la presentación de este tipo de pruebas. Por esto, la Cámara Nacional de Transportistas hace un llamado a que las personas opten por dicha fuente de trabajo. Tenemos escuelas de choferes en las zonas de Moravia, Desamparados, San Pedro, San Antonio, Alajuelita, en la zona de Santana y Escazú. Sin embargo, también es importante hacer de conocimiento que aún seguimos teniendo una inopia importante de conductores en distintas zonas del país. Por eso es importante que quien tenga interés se acerque a las empresas y pueda ser formado de la manera adecuada. Se estima que el salario promedio para un conductor de autobús en el país inicialmente oscila entre 311.000 y 404.000 colones mensuales. Actualmente hay un proyecto de ley que pretende autorizar el ingreso al país de conductores extranjeros para autobús, pero el Ministerio de Trabajo se encuentra en la etapa de la habilitación de permisos de trabajo, así como en conversaciones con embajadas centroamericanas de donde llegarían los conductores. Una muy buena noticia porque el Instituto Nacional de Aprendizaje, el INA, anunció que a partir de este miércoles 5 y hasta el martes 11 de marzo de este año habilitará el periodo de registro y postulación de 3.000 becas para estudiar inglés. Estas becas permiten a las personas aprender ese idioma mediante un centro de formación externo avalado técnicamente por el INA, y las personas interesadas pueden registrarse en la plataforma www.brete.cr. Los interesados tendrán la posibilidad de seleccionar el centro de formación avalado por el INA que sea de su preferencia, así como la modalidad de estudio, sea presencial o virtual. Las clases iniciarán el 9 de junio de este 2025. Si estás interesado en estudiar inglés desde cero, te contamos que ahora podrás hacerlo. Del 5 al 11 de marzo podrás postularte para recibir una beca en los centros acreditados técnicamente por el INA. Para hacerlo, tenés que entrar a Brete.cr y registrarte. Ahí debes seleccionar el servicio que más se ajuste a tus necesidades y verificar los requisitos. La Defensoría de los Habitantes advirtió de la necesidad de regular la inversión de dinero en obras relacionadas a la mejora de Puerto Caldera por parte de la concesionaria. El ente contralor detalló además, como parte de una investigación, que un acuerdo conciliatorio suscrito entre el INCOP y la empresa concesionaria podría tener algunas irregularidades al no pasar por la aprobación del MOP y la ARECEP. El próximo año vence el contrato para la empresa concesionaria de administrar Puerto Caldera, por lo que la Defensoría pidió que estas presuntas irregularidades sean investigadas para asegurar que los fondos destinados a mejorar la atención en uno de los principales puertos del país sean ejecutados correctamente. Y si usted anda en busca de casa o construir, la Expo Construcción le ofrece más de 65 proyectos inmobiliarios, 130 expositores y 450 stands. Las entidades financieras ofrecen desde hoy opciones de financiamiento exclusivas y con condiciones preferenciales. Vivienda representa el 50% del sector privado de la construcción, entre el 15% y el 20% es construcción vertical y entre el 80 y el 85% es horizontal. El evento, organizado por la Cámara Costarricense
Costarricense de la Construcción se realiza en el Centro de Eventos Pedregal en Belén de Heredia y se extenderá durante 5 días. Las entradas tienen un costo de 2.500 colones por día con acceso gratuito para los niños y también para los adultos mayores. Hoy nos tiene muy emocionados el lanzamiento del evento de construcción y vivienda más grande del país. Esta es la edición número 26 y en esta edición vamos a contar con más de 450 stands que van a ofrecer más de 65 proyectos inmobiliarios y 130 diferentes promotores. Aquí vamos a encontrar diferentes opciones de vivienda, de materiales de construcción, de posibilidades de financiamiento. Entonces hay una gama de oportunidades para que todas las familias se acerquen, nos acompañen y vengan a ver todas las oportunidades que vamos a tener en esta gran feria. Y la rotonda ubicada en el sector de la Herediana en Siquirres presenta problemas y riesgos para los usuarios, según afirman ellos mismos, así como los expertos de la NAMI. Mientras tanto, en Matina se construye una tercera rotonda, también en la Ruta 32, y desde ya es un verdadero dolor de cabeza para quienes transitan por la zona. Gustavo Castro nos amplía con esta segunda entrega. Adelante, Gustavo. En las dos rotondas que analizaremos el día de hoy existen elementos que desde ya tanto los expertos como los conductores califican como sumamente peligrosas. Por ejemplo, tanto en el sector de Siquirres como en Matina, dentro de esas rotondas quedaron bloques de cemento que originalmente iban a ser las bases o las pilas de los pasos a desnivel que de momento están descartados. Esto lo vemos en la segunda entrega de este reportaje que hemos preparado. Esta rotonda es de un carril, aquí dos camiones no pasan bien. Seguridad vial a dónde? Aquí no hay nada. En el ANAME plantean dudas sobre los estudios y diseños que justificaron las nuevas rotondas de Ruta 32. Sobre todo en cuanto a sus dimensiones y dinámica. Se considera que existe un altísimo riesgo en materia de seguridad vial para todos. Esto es en la Herediana Siquirres. Vemos el sector entre la línea amarilla y la rotonda. Se llama zona de resguardo o montable. No es un carril, pero lo utilizan como si lo fuera. La ciudadanía ve como un elemento riesgoso que dentro de la estructura haya un muro de cemento que se utilizaría para el paso elevado que no existirá. También quedaron otros vestigios de proyectos anteriores, como esta flecha. Que hoy no va a tener ninguna función y que por la misma forma de la rotonda, los vehículos se ven alineados a chocar. Esto es un caos, es la verdad. Yo viajo 23 kilómetros de ida y vuelta, son 46 kilómetros lo que yo viajo a mi trabajo. Y la verdad esto, como ustedes lo ven aquí, este es un problema. Yo lo que veo es que, digamos, los trailers en vez de abren mucho aquí, a dar la vuelta aquí. Y aquellos que vienen allá se tiran y ahí quedan prensados. Lo mismo allá se baja el que baja aquí. Si no va para allá, da la vuelta. Y lo mismo, viene el otro y medio hace el alto y se va allá y se medio abre y quedan ahí, pero chispeándolas con la carrocería de los carros. Juan Picado conoce bien el punto, pues a diario se ubica a un costado de la carretera con la finalidad de vender frutas. Creo que es un poco pequeña, sí. Hubiera sido mejor si la hubieran hecho un poquito más amplia, más ancha. Otro comerciante, René Núñez, de la panadería La Rústica, considera que la rotonda es ingrata con los negocios. De hecho, al lado del suyo se observan locales vacíos, emprendedores que debieron retirarse. Nos afectó sumamente porque el ingreso al negocito lo que hizo fue que hicieron una cuneta, nos dejaron sin ingreso y los clientes aquí, en lugar de hacer una solución la rotonda, se convirtió en un problema. Avanzamos hasta Matina.
Allí se construye una tercera rotonda que ya da problemas. Acá vemos cómo los carros que van por la rotonda y por ende con derecho de vía se detienen para evitar una colisión contra los que no hacen seda. Idéntica situación ocurre con este pick-up negro. Se detiene pese a llevar la vía. Acá se aprecia cómo los carros que se dirigen de San José a Limón pasan directo, ignoran la presencia de la rotonda. El conductor de este vehículo gris prefirió dar vuelta en U antes de usar la rotonda. Y el ciclista hace lo mismo. Poco después, estos dos vehículos repiten la ilegal maniobra. Similar situación con este pick-up blanco en contravía. Esto es un desastre, es la palabra que le cabe a estos cambios que hacen así de un pronto a otro la carretera. Se supone que aquí en la entrada de Matina iba un puente elevado y un pronto a otro empezaron a hacer esta construcción. Pusieron un SEA por allá adelante, que eso en la noche ni se ve, los trailers vienen a alta velocidad. Que han habido muchos accidentes, una vez estaba uno volcado por ahí. Entonces, yo pienso que hay problemitas ahí con eso. Nunca hubo acercamiento con la comunidad para socializar el proyecto, según dicen. De hecho, negativo, aquí hay poca información de las vías, de los cambios que se hacen. También encontramos una artesanal señal de alto tirada a la orilla de la carretera, sin ninguna función. Las complicaciones se acentúan durante las noches. Algunos aspectos que tener en cuenta, por ejemplo, las rotondas que usted y yo conocemos en la provincia de San José normalmente tienen un diámetro de 80 metros como esta que observamos en la imagen, mientras que la que se ubica en Siquirres, en el sector de la Herediana, tiene un diámetro mucho menor. 30 metros menor, es decir, de 50 metros. Hay que hacer la aclaración que ambos diámetros, ambas dimensiones, están dentro de los parámetros permitidos. Sin embargo, como lo decía uno de los comerciantes entrevistados para la información anterior, el hecho de que sea mucho más pequeña, de alguna forma también hace que la situación se complique en cuanto al transitar. Otros aspectos, por ejemplo, lo que mencionábamos incluso en la entrega del día de ayer. Precisamente, los dientes de dragón son esos que se observan acá precisamente, acá los estoy encerrando, y ello lo que busca es precisamente que el conductor tenga la sensación de que la calle se está haciendo más angosta y gracias a ello reduzca la velocidad, lo cual no se cumple. Otro aspecto por el tema de seguridad es precisamente, los pasos peatonales que en teoría es para que los vehículos reduzcan la velocidad y le den prioridad al peatón, pero estuvimos allí, hicimos el estudio, hicimos la práctica y en realidad no hay respeto hacia la integridad de los peatones. Y otro aspecto también importante, sin duda alguna, es la señalización, en este caso los SEDA, que pese a estar presentes en las diferentes rotondas, los conductores continúan directo prácticamente sin cuidado alguno. Sobre el tema de la rotonda que presentamos en la primera entrega en el sector de Pocosí y las dos rotondas que presentamos durante la presente edición en el caso de Siquirres y de Matina. ¿Qué respuestas da el CONAVI ante los cuestionamientos de la NAME y también de los conductores, de los vecinos? Eso lo tendremos en una tercera entrega. Un informe de Gustavo Castro para Extra Noticias. Y seguimos con el especial de esta semana de nuestra compañera Milagro Torres. Esto como parte de que se cumplen 5 años de que inició la pandemia en nuestro país. Y es que precisamente después de todo este tiempo, las secuelas de la COVID-19 siguen afectando a los niños y adolescentes de nuestro país. Miles de niños contrajeron el virus. Según datos del Hospital de Niños, más de 4.000 fueron confirmados, atendidos y algunos requirieron cuidados intensivos en este centro médico, evidenciando el impacto en la salud infantil. Cuando inicia la alerta de este SARS-CoV-2 desde Wuhan, se iniciaron los preparativos todos
con mucho miedo, ¿verdad? En ese momento lo podemos recordar, sin embargo, con mucho interés de poder poner en marcha planes para disminuir, ¿verdad?, la afectación en la población pediátrica desde el Hospital Nacional de Niños. En la población pediátrica, los casos sospechosos y los casos confirmados empezaron a llegarnos en el Hospital Nacional de Niños un poco después que los casos de adultos, porque si recuerdan, la cepa original del SARS-CoV-2 no afectó tanto en gravedad a la población pediátrica como a la población adulta. 5 años después, las secuelas siguen presentes. Aunque la vacunación redujo la gravedad, persisten problemas respiratorios y efectos del confinamiento, como el rezago en el desarrollo y salud mental. Tiene que ver con la alteración de la microbiota intestinal. ¿Qué es esto? Y sabemos que el cerebro y el intestino está altamente conectado y que todo lo que yo como y todo lo que yo hago impacta en mi microbiota intestinal. ¿Y cómo está mi microbiota intestinal? Impacta en mi conducta, mis pensamientos, inclusive mis acciones. El Hospital de Niños sigue atendiendo casos de infecciones respiratorias y complicaciones post-COVID en niños y adolescentes. Dichosamente, después del pico de Omicron, ¿verdad?, tuvimos Delta que afectó a la población pediátrica, Omicron afectó a toda la población y fue el momento de mayor número de casos de COVID. Luego de esto, en el 2022 se ha ido en una etapa de transición donde se han más bien disminuido las medidas y las separaciones entre pacientes de COVID y no COVID, y sigue saliendo, es un virus que todavía afecta a la población pediátrica. El COVID-19 aún circula, pero con menor impacto gracias a la inmunización y tratamientos. La vigilancia médica continúa siendo clave para atender sus consecuencias y proteger a la población infantil. 5 años, Gabriela, pareciera ayer, ¿verdad? Todos esos recuerdos con las mascarillas y todas las medidas, que fue parte de lo que veíamos ayer, y también datos que nos preocuparon en su momento y que tuvieron que ver con los más pequeños de la casa. Así es, vamos a repasar cuáles fueron esos principales datos que registró el Hospital Nacional de Niños sobre el padecimiento de menores contagiados. En primer lugar, en el año 2020, con esa variante original, tenían registrados como confirmados 378 menores. Ahí se pueden contabilizar además una cantidad de 24 que fueron atendidos en estado de gravedad, que necesitaron atención respiratoria intrahospitalaria. También en el 2021, ya recordemos con la variante Delta, los confirmados en menores de edad fueron 706 que se atendieron en el Hospital Nacional de Niños, con 33 que requirieron atención en una unidad de cuidado intensivo y la triste cifra de 8 menores fallecidos. Y en el 2022 esa variante Omicron, como mencionaba ahora el especialista, que fue un pico bastante fuerte con 2.068 casos confirmados y 626 hospitalizaciones. Ahí estamos hablando además también de esa lamentable cifra de 6 fallecidos. Vamos ahora a ver los datos de 2023, cuando se confirmaron 854 casos en el Hospital Nacional de Niños, 192 requirieron hospitalización y de ellos 2 en estado bastante grave y 9 fallecidos. Y en el 2024 fueron 235 confirmados, ahí también 133 hospitalizados y 3 fallecimientos en ese momento. Pero también como parte de la pandemia se agravó el rezago educativo y con eso también las desigualdades en el acceso a la enseñanza. La tecnología ayudó a mitigar estos efectos, pero la brecha digital sigue limitando su alcance. El profesor Jorge Mario Porras se enfrentó al reto de la educación en pandemia con una computadora y Microsoft Teams, buscando mantener el interés de sus estudiantes a distancia. Su esfuerzo reflejó la adaptación de miles de docentes en un periodo de incertidumbre. Primero todo fue muy confuso, no teníamos claro cuánto tiempo iba a durar, tuvimos que adaptarnos, inicialmente nos adaptamos cada docente a como pudiéramos, utilizando las herramientas que podíamos, empezó funcionando bastante bien. Posteriormente, algunas directrices del Ministerio de Educación confundieron un poco a la población con respecto a si era obligatorio trabajar o no trabajar de manera virtual. Entonces eso generó en algunas situaciones un poco incómodas.
5 años después, el rezago educativo sigue afectando. Aunque se ha avanzado, la brecha persiste y dificulta la integración de muchos estudiantes. Debido a la pandemia tuvimos un impacto integral. Esto lo podemos ver reflejado a nivel social. Gracias al aislamiento, muchos niños no aprendieron a socializar e incluso eran confundidos con diagnósticos de autismo. A nivel físico, por el sedentarismo, muchos niños no desarrollaron habilidades importantes para la escritura. A nivel emocional, el mal manejo de la frustración, y a nivel académico, sobre todo los peques que estaban cursando los primeros años de escuela, se les dificultó muchísimo lo que es la lectoescritura y matemáticas. La tecnología sigue siendo clave en las aulas, pero aún enfrenta desafíos como la capacitación docente y el acceso equitativo. La crisis COVID-19 nos enseñó que usar tecnologías para el aprendizaje era posible. También nos enseñó que podemos transformar la forma en que enseñamos y aprendemos. El problema es que esta tecnología no se utilizaba de una manera transformadora. Se utilizó para resolver la pandemia, sin embargo, no la hemos vuelto a integrar de una manera significativa para que las personas estudiantes, los docentes, el sistema educativo, se preparen para un mundo que está mediado por inteligencia artificial. La meta ahora es consolidar una educación más inclusiva y efectiva. Con el mejor blindaje del mundo, así es el vehículo que el emir de Qatar donó a Costa Rica. Conoceremos más de este automóvil al volver de la pausa. Gracias por continuar informándose con Extra Noticias. El día de hoy hubo reacción de diferentes temas desde Casa Presidencial. Por ejemplo, el presidente Rodrigo Chávez anunció que presentará un proyecto de ley para, según él, expulsar a la UCAEP, es decir, a los representantes del sector privado de las juntas directivas de algunas entidades públicas. Para eso nos acompaña quien nos amplía esta y otras informaciones del ámbito político-legislativo. Buenas noches, Rolando. Buenas noches, compañeros. Correcto, y esta decisión la toma el presidente de la República, Rodrigo Chávez, a raíz del apoyo que le dio los representantes de UCAEP en la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social de enviar el plan del proyecto del nuevo Hospital de Cartago hasta la Junta de prácticamente adjudicaciones de la Caja Costarricense del Seguro Social. Y bueno, pues ya sabemos que este ha sido un tema bastante polémico. Se habla incluso de que las empresas oferentes tendrían cambios en cuanto a presupuesto de hasta 40.000 millones de colones en cuanto a lo que fueron las propuestas para la construcción de este nuevo hospital. Pero vamos a ver la siguiente información. Con un proyecto de ley, el presidente de la República, Rodrigo Chávez, buscará expulsar a la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado, UCAEP, de las juntas directivas públicas. Esto no puede seguir así. Yo voy a presentar un proyecto de ley, vamos a convocarlo para sacar a UCAEP con nombres y apellidos de esas juntas directivas, quitarle los privilegios y hacer que el sector privado verdadero y legítimo compita entre ellos para nombrar representantes en esas juntas directivas. La decisión se toma luego de que la UCAEP apoyara devolver el futuro de la licitación para construir el nuevo hospital de Cartago a la Junta de Adquisiciones de la Caja. Les fue muy fácil recomendar que se pueda hacer un ajuste en el monto de la adjudicación, y no solo el ajuste, sino que dijeron hay plata para pagar esa diferencia de 40.000 millones de colones. La Unión de Cámaras indicó que siempre procuraron que la licitación del Hospital de Cartago sea una decisión técnica científica y no política por medio de este documento. Pero ¿cómo se analiza esta decisión del Ejecutivo? Uno podría pensar que es una reacción más al calor del momento, porque justamente la directiva, sin la venia gubernamental, toma una decisión que va en perjuicio de una línea que ha sido línea de defensa de esta administración y que versa sobre un tema muy polémico, como lo es la adjudicación del proyecto de la construcción del nuevo hospital de Cartago. Habrá que darle seguimiento, habrá que ver si efectivamente esta iniciativa prosperará, si se llegará a constituir, o en varios momentos ha señalado que incluso esta Asamblea Legislativa, para él ya como interlocutor válido, no es tan efectiva. La UCAEP aseguró que la Junta Directiva de la Caja debe enfocarse en decisiones estratégicas y no en las administrativas u operativas.
Bueno, Rolando, también otro tema que sigue llamando mucho la atención es el aumento de los femicidios este año, que ya representa un 33% del total de los casos ocurridos solo en el 2024. Pero además el gobierno se sacudió de las críticas que ha recibido sobre este tema. Correcto, argumentan que es un tema que ha querido politizarse y que no se debería, tomando en cuenta la seriedad de que esto implica. Y bueno, también otra de las denuncias que hace la ministra de la Condición de la Mujer, Cindy Quesada, es específicamente el hecho de que le gustaría conocer cuánto del presupuesto que solicitó el Poder Judicial está dedicado a prevención del tema de abuso contra la mujer y por supuesto todo el tipo de condiciones que implica el ser víctima de femicidios y también agresiones en contra de las mujeres. Así es que vamos a escuchar lo que dijo la ministra de la Condición de la Mujer y también además la presidenta de Arinamo. Yo desafío al Poder Judicial a que me diga de los 9.000 millones de colones que solicitó o que exige al a Hacienda, ¿cuánto va para el tema de género, para evitar la violencia de género? Nada, ninguno. Ninguno de esos 9.000 millones de colones van en esta línea. Y voy a dar un par de ejemplos. Por ejemplo, el CLAIS, que es una organización, es un ente donde hay una articulación interinstitucional. Hoy hay 24 en el país y ninguna mujer que es víctima de violencia que está atendida por un CLAIS ha muerto. Y de presidencia vamos ahora a la Asamblea Legislativa, donde también hubo noticias la tarde de este miércoles y que tienen relación con el canciller de la República, el señor Arnoldo Andrés. Rolando. Correcto, porque con el voto a favor de 43 de los diputados que estaban presentes en el plenario legislativo se acordó aprobar la moción que presentó el Frente Amplio para convocar al canciller de la República para, bueno, hay una palabra que es muy particular, interpelar al canciller de la República con respecto a dos temas muy significativos hasta el día de hoy. Uno es la llegada de migrantes hasta territorio nacional, que posteriormente tendrán que dirigirse hasta sus países de origen, y el otro también es el conocer por qué Costa Rica se abstuvo de votar en la ONU por el tema del conflicto entre Rusia y Ucrania. Eso sí, la posición del oficialismo dentro de la fracción del Partido Progreso Social Democrático, bueno, fue también muy evidente en cuanto al mencionar que al canciller se le están haciendo dos convocatorias, que lo ideal sería llevarlo al plenario y que ahí conteste con respecto a estos dos temas que han sido de mucha polémica también en el plenario legislativo. Vamos a escuchar a Rocío Alfaro y a Pilar Cisneros con respecto a este tema. Estamos ante una violación de los derechos humanos, del derecho internacional. Prácticamente estamos participando como cómplices de un secuestro masivo, porque son personas a las que se les ha introducido en nuestro país bajo la figura de la inmigración forzada. Eso es un delito. Yo quería pedirle, señor presidente y señores diputados, es que se pusieran de acuerdo. ¿Por qué? Porque estamos citando al señor canciller aquí para interpelarlo en el plenario, pero lo citaron exactamente con el mismo propósito a la Comisión de Derechos Humanos. Entonces yo esperaría que los diputados de la Comisión de Derechos Humanos le retiren la citación al señor canciller y que venga de una vez a explicarles a todos aquí en el plenario. Bueno, pero también tenemos que hablar de un vehículo que el día de hoy, durante la conferencia de prensa en Casa Presidencial, llamó mucho la atención. Es tecnología alemana, un Mercedes-Benz. Además, cuenta con el mejor nivel de blindaje a nivel mundial. Y vamos a conocer qué otras características tiene este vehículo, que será ahora a beneficio de obras sociales por parte de la Junta de Protección Social. Este Mercedes-Benz modelo 2015 fue un regalo del emir de Qatar al gobierno de la República. El vehículo está catalogado como de alta gama y cuenta con el mejor blindaje del mundo. El modelo de Mercedes-Benz más prestigioso que existe, la clase S de Mercedes-Benz, significa especial, digamos, o special, ¿verdad? En inglés. Es un W222, es un carro con un motor 6.000 centímetros cúbicos, hecho en Alemania. Se produjeron del 2014 al 2022. Esta es la sexta generación de este
esta clase S de Mercedes-Benz. Es un carro súper elegante, hecho para competir contra las marcas de lujo como Lexus, como el Bentley, como el Lincoln Continental, contra el Cadillac, el Audi A8, el BMW Serie 7. En fin, es un carro sumamente prestigioso. Su valor ronda el $1.000.000. Así lo dio a conocer el presidente de la República, Rodrigo Chávez, quien tomó la decisión de que la Junta de Protección Social de San José lo subaste o realice un sorteo para utilizar el dinero recaudado en obras de bien social. La Junta de Protección Social maneja más de 400 programas que van a ser beneficiarios una vez que todos los trámites burocráticos para poder recibir la donación del vehículo a nombre de la Junta, podamos ya sea o sortearlo o subastarlo para que ese dinero entonces ingrese para obras de bien social. Así es que estoy segura de que las organizaciones sociales están muy contentas porque sabrán que recibirán un poco más de los recursos que normalmente reciben. El vehículo actualmente está en los trámites del registro público para su debido registro y entrega de sus placas. Bien, Kenneth, Gabriela, si les sobra $1 millón, tal vez podrían hacer puja en la subasta de este vehículo. Vamos a pensarlo, ¿verdad? Voy a analizarlo bien, a ver si pronto anda circulando ese carro aquí por las calles del país. Muchas gracias, Rolando, por todo este detalle. Gracias, Mari. Bueno, son prácticamente las 10 de la noche. Hasta aquí llegamos en esta edición de Extra Noticias, Mesa de Análisis. Muchas gracias por habernos acompañado y que descansen. Buenas noches.